que romántica, puesto que por factores de ascendencia familiar, mi papá es militar, para quienes no lo saben, es militar de la Armada Nacional. Y pues nada, desde pequeño siempre lo vi con mucho interés por los temas de la guerra. Eso para mí representó siempre como una idea un poco romántica con respecto a lo que... ¿Se está escuchando? ¿Aló? ¿Se está escuchando, perdón? Sí, se está escuchando bien. Ok, perfecto. Gracias. Pues nada, les comentaba que esto siempre había tenido, por lo menos en la mente mía, una idea de que los objetivos que se persiguieron con lo de la bomba atómica persiguieron unos objetivos pues mucho más altruistas, lo que tal vez en la realidad objetiva y pragmática podríamos ver. Pues el 6 de agosto pasado ocurrió, ya pasaron 75 años de haber presentado realizado los norteamericanos el lanzamiento de la bomba atómica. Y si lo vemos desde el punto de vista global, eso es un hecho y punto. Pero hay que analizar varias cosas. Una de las cosas es qué factores precedieron a esto. Esto no salió de la nada. La agresión sobre Japón no fue una cosa que se le ocurrió a alguien de la noche a la mañana. Y tenemos que ver que en 1938, en Alemania, fue un par de químicos, Otto Hahn y Fritz Strassmann, quienes lograron descubrir la fisión nuclear. En 1939, otros alemanes, Lisa Meitner y Otto Frisch, fueron capaces de publicar un paper donde mostraban la parte teórica de la fisión de los átomos de uranio. Esto desarrolló inmediatamente en una persona muy relevante de la comunidad internacional, de la comunidad científica, Albert Einstein, una alarma. Y él, el 2 de agosto de 1939, miren las fechas, ni siquiera se había declarado la guerra en Europa. Einstein le manda a Franklin Delano Roosevelt una carta donde habla de que había una nueva fuerza, un descubrimiento científico relevante que podría llevar a la construcción de bombas que podrían ser transportadas a cualquier lugar del mundo, y lo instaba a que no estuviera desatento al desarrollo de este evento de tanta importancia. Tenemos que ver qué se presentaba en ese año. En 1939 había habido un crecimiento desmesurado del famoso Tercer Reich, encadenado por Adolf Hitler, quien, en aras de lograr un renacimiento de la grandeza de Alemania, había motivado a la comunidad, al pueblo y a la milicia a crecer en una forma que superó cualquier límite que se hubiera puesto sobre el Tratado de Versalles, e hicieron durante las Olimpiadas de 1936 una presentación de poder de magnitud desde el punto de vista de todo el poder que tenían desde el punto de vista de armamento y personal, llevando a un pueblo quien a fe ciega creyó en todo lo que su Führer era capaz de decir como una verdad absoluta. Pues bien, el 1 de septiembre de 1939, después de una especie de pseudo-ataque que sufrieron los alemanes en el límite con Polonia, Hitler declara la guerra a Polonia. Y vean las fechas que son muy relevantes. 1 de septiembre de 1939, vemos que el 3 de septiembre de ese mismo año, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania por la invasión sobre Polonia. A Chamberlain se le dio un papel bastante oscuro en este contexto. Se dice ya desde el punto de vista de la geopolítica que Hitler se había declarado un anticomunista acérrimo, y se pensó en cierto momento que los franceses y los ingleses dejaron que se mataran entre Hitler y Stalin, puesto que el crecimiento industrial, el crecimiento militar de Hitler, lo único que mostraba era eso. Nadie se esperaba que Hitler firmara con Stalin un tratado de no agresión después de la invasión a Polonia, y vemos que en 10 meses ya Hitler se paseaba por las calles de París como el gran conquistador de Europa. Los Estados Unidos eran ajenos a todo esto. Ellos estuvieron presentes como colaboradores durante la Primera Guerra Mundial, pero el hecho es que durante la Primera Guerra Mundial aportaron mucha carne de cañón a esa guerra. Fueron criticados los políticos y el presidente vigente durante la Primera Guerra Mundial
por el hecho de que muchos hijos norteamericanos fueron a morir en territorio europeo donde no tenían nada que hacer allá. Por ello, se trató siempre los políticos siguientes, y en este momento el presidente Roosevelt era el que estaba a bordo de evitar la guerra a todo costo. El escenario asiático-pacífico también era muy importante, puesto que los japoneses, por vivir en una isla, siempre estuvieron muy afanados con tener algo que les permitiera autonomía, pero precisamente por ser parte, por vivir en una isla, no iban a tener esa autonomía, no tenían la suficiente cantidad de minerales. Y vemos que, basados en esa necesidad de expansionismo, los japoneses invadieron a China desde el 7 de julio del 37, 2 años antes de que se hubiera declarado la guerra en Europa. Ellos empezaron por Manchuria, pensando en obtener todas las reservas de minerales que se encontraban disponibles en ese punto, pero quisieron meterse más en China y provocaron una serie de invasiones. Dicha guerra se prolongó incluso hasta cuando ya se había firmado el armisticio o se había firmado la suspensión de la guerra por parte de Japón, puesto que existían unidades todavía presentes en China que no tenían el conocimiento de que la guerra había sido, se había acabado. Entonces vemos que el Japón del 1 de septiembre de 1939 es un Japón que, aparte de la isla y de una pequeña zona que le lograron arrebatar a Rusia en una guerra en 1915, que fue la primera vez que Japón fue capaz de vencer a Rusia en justa lid, haber invadido Manchuria y haberse querido extender por otras zonas de China, los japoneses empezaron sistemáticamente a invadir la parte costanera de China. Obviamente Corea estaba en poder de los japoneses en ese 1 de septiembre del 39, pero si ustedes ven el mapa que se encuentra en este momento, la India era de dominio completamente de los ingleses, Hong Kong, todas estas zonas eran de dominio inglés y de los holandeses, una zona muy rica en petróleo, que eran las famosas Indias orientales holandesas. Vemos también que la repartición no se limitaba a ellos. Teníamos Indochina, que estaba en poder de los franceses, otros territorios insulares en poder de los franceses, y los Estados Unidos no se quedaban atrás, pues no solamente dominaban las islas Hawái, sino las islas de Midway, la isla de Guam, las islas de Filipinas, las islas Marianas también era propiedad de los Estados Unidos. Japón llamaba a los asiáticos a decir que Asia debía ser para los asiáticos, e instados por esta idea y su necesidad de expandirse. Y por otro hecho muy importante, cuando ellos invaden a Indochina, los franceses, que eran aliados de los norteamericanos le hicieron un cerco a los japoneses, le detuvieron el flujo de petróleo en un 90% del suministro. De hecho, cuando se presenta el hecho desencadenante de la guerra, vean, esta es la expansión del imperio japonés en 1942, donde habían invadido prácticamente toda la zona del Pacífico Sur. Este era el mapa geopolítico que se podía ver del territorio que ansiaba Japón tener siempre bajo su dominio. Este era el plan de expansión que tenían. Y ocurrió Pearl Harbor. Pearl Harbor se vuelve una piedra eh, angular en el desarrollo de la guerra, puesto que los Estados Unidos, hasta que no ocurrió este ataque, que lo determinaron un ataque alevoso, puesto que los japoneses no habían declarado formalmente la guerra a Estados Unidos. El hecho del bloqueo que le hizo Estados Unidos de no brindarle más petróleo motivó a revisar las reservas de petróleo que tenían los japoneses, y solamente le quedaban 3 meses para poder movilizar sus tropas, sus aviones, sus acorazados, sus portaaviones. Y vemos esta foto tomada desde uno de los aviones Caza Cero, que vieron cómo se encontraba a su plena disposición, de forma alineada, toda la flota del Pacífico que había sido traída desde San Francisco hacia Hawái, con la idea de amedrentar cualquier posibilidad de que los japoneses pudieran seguir expandiéndose en el Pacífico. Eso fue una movida que hizo el comandante de la flota pacífica, pero lo más curioso es que en Pearl Harbor no se encontraba en ese momento ningún portaavión que determinó la guerra del Pacífico. En realidad, la presencia de los portaaviones fue determinante en el desarrollo de la guerra,
Pues bien, hubo un ataque a mansalva sin previo aviso. Se han hecho muchas películas documentales. Hay imágenes que son muy icónicas, como estas tomadas de las explosiones de los barcos humeantes. Fue un domingo a las 7 de la mañana, sin previo aviso. Hubo un número muy importante de fallecidos. Veamos que hubo 2.388 fallecidos y 1.178 heridos, o sea, 3.500 personas del personal que se encontraba apostado allí, pero no había guerra declarada. Los norteamericanos tuvieron que buscar un ícono. Sabemos todos que el ícono de la guerra, de la Segunda Guerra del Golfo, la invasión a Afganistán y a Irak siempre fueron las Torres Gemelas. Aquí teníamos un ícono que iba a ser el USS Arizona, un buque de guerra muy bien construido, con un desplazamiento muy importante. Aquí tenemos una escena filmada en el momento de la explosión del Arizona. ¿Cuál fue la importancia y por qué se convirtió en ícono en el Arizona? Porque el solo Arizona aportó 1.117 fallecidos, es decir, más de la mitad de todos los que fallecieron en Pearl Harbor. Eso motivó estas imágenes, la agresión sin previo aviso, a elaborar membretes, a elaborar recuerdos que instaron al orgullo de los americanos. Recordemos que Estados Unidos venía de haber tenido la Gran Depresión de los 30 y la economía estaba floreciendo. Así que, a ver, como dijo el comandante Yamamoto, después de que en Pearl Harbor no pudieron realmente acabar con toda la flota, pero sí le dieron un golpe importante, dijeron que posiblemente han despertado a un gigante dormido. Y de hecho, el mismo día, y es un hecho que para muchas personas es desconocida, los japoneses también atacaron las islas de Wake, Guam y las Filipinas, todas de dominio de los estadounidenses. Es decir, lo hicieron en una forma sistemática, muy analítica, muy pensada, como suelen hacer los japoneses con su disciplina. Pues bien, Roosevelt declara entonces el día siguiente, el 8 de diciembre del 41, ante el Congreso de los Estados Unidos, hace la famosa declaración de la infamia, diciendo principalmente en el contexto, lo más importante, ayer 7 de diciembre del 41, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados repentina y deliberadamente por las fuerzas aéreas y navales del Imperio de Japón. Esto motivó una autorización plena del Congreso para entrar en guerra. Pero hay algo. ¿Qué pasó con la carta que mandó Einstein a Franklin Delano Roosevelt antes que la guerra en Europa se hubiera siquiera declarado? Pues bien, Roosevelt, sin pedirle permiso al Congreso, empezó un proyecto que lo bautizaron como el Proyecto Manhattan, el cual fue oficialmente llevado a la luz en agosto de 1942. Sin embargo, hay evidencia de que desde el 9 de octubre del 41, miren las fechas, 9 de octubre del 41, siendo que Pearl Harbor fue el 7 de diciembre del 41, en el afán de detener a Hitler en su posible desarrollo de armamento nuclear y de armas de destrucción masiva, él autorizó la construcción de la bomba atómica. Este proyecto fue muy importante puesto que no se circunscribió a lo que nosotros hemos escuchado, que los Álamos, que en Washington las ideas, o qué tuvieron que hacer ellos. El proyecto empezó como algo pequeño y terminó reclutando a 140,000 trabajadores, y el presupuesto que se destinó para ello llevó desde 1941 hasta el final de la guerra 2 billones de dólares americanos de esa época. Si nosotros extrapolamos eso a lo actual, no se puede sacar hasta el 2020 porque no se terminó el año fiscal, pero con base en la inflación equivaldría a casi 29 billones de dólares americanos de la actualidad. Pues bien, había que nombrar a alguien que coordinara esto y fue el general Leslie Groves, quien es famoso puesto que él ayudó en la elaboración o en la construcción o en el planeamiento del Pentágono, y le asignaron esta tarea, ser el comandante en jefe del proyecto Manhattan, pero tenían que tener un científico. Está el físico Robert J. Oppenheimer, quien en este momento, en 1943, fue nombrado el director del proyecto. Pues bien, ¿dónde se desarrollaron principalmente los eventos? Estos 2.000 millones de dólares americanos no eran solamente para construir unas bombas. De hecho,
de todo el presupuesto, solo el 10% fue destinado específicamente a la creación de las bombas. Volvamos al mapa de Estados Unidos. Se desarrolló el primer generador nuclear, el primer reactor nuclear realmente, que se llamó el Chicago Pile 1, que se inauguró el 2 de diciembre de 1945. Allí se produjo el uranio, o se pudo obtener el uranio 235 con fines de la materia prima para poder hacer las bombas nucleares. Posteriormente, vemos en Oak Ridge la creación del X-10 Pile. Este fue muy importante porque fue el primer reactor hecho con cubiertas de grafito, y ellos pudieron elaborar a partir del uranio 235 plutonio, que tenía una capacidad de fisión mucho mejor que la que podía obtenerse con el uranio 235, el cual tuvieron muchos problemas en Chicago para poder extraer, volverlo más puro, puesto que su masa atómica y su constitución es muy similar a la del uranio 238, que no tiene el mismo poder radioactivo. Entonces, el uranio enriquecido en estas plantas nucleares, principalmente en Oak Ridge, dieron el plutonio que servía para poder desarrollar las bombas atómicas. Es así que el 16 de julio de 1945 se lleva a cabo la primera detonación nuclear en la historia de la humanidad. Se llevó específicamente no en Los Álamos desarrollaron las bombas, pero fue en Alamogordo, exactamente donde se llevó a cabo el proyecto Trinity, que constituyó en la explosión del primer arma atómica en la historia. Vemos entonces que se desarrollaron en realidad 4 bombas atómicas. Una que fue definitivamente abandonada, pues no les daba ninguna posibilidad de manejar el plutonio. Se llamó Skinny Man o Hombre Delgado, y ellos hicieron una especie de transición a la famosa Little Boy, que se caracterizaba por tener unos 3 metros de longitud, 75 centímetros de ancho, un peso de 4,5 toneladas y tenía una capacidad de detonación de 14,5 kilotones. Más luego veremos a qué equivalen esos 14,5 kilotones, aunque todos lo hemos escuchado y tenemos una idea, pero cuando uno analiza esto ya detalladamente se da cuenta de que el impacto que estas armas poseían, con un núcleo de 64 kilogramos apenas de uranio, pudo haber causado tanta devastación. Desarrollaron al tiempo una segunda bomba. Ya era, bueno, era la tercera, porque el Skinny Man, que no fructificó, planeaban utilizar plutonio y realmente fue poco práctico. Ellos consideraban esta bomba muy segura y que iba a proceder en una forma adecuada basados en el conocimiento que se tenía de las armas en ese entonces. Tenían una segunda bomba, que era una bomba disparada por implosión, una bomba mucho más grande, a la cual bautizaron Fat Man, que era un poco más compleja, puesto que la anterior era una bomba que se caracterizaba por ser disparado sobre el core radioactivo una bala de uranio para iniciar el proceso de fisión nuclear, y en esta había una serie de juegos de unas capas metálicas implosionadas por efecto de explosivos convencionales, y vean la capacidad, por ser de plutonio, tenía mucho más capacidad. Exactamente estamos hablando de 6 kilotones adicionales. Y el famoso gadget. El gadget fue un aparato realizado con la misma tecnología del Fat Man, por eso era tan voluminoso. Aquí tenemos una foto de uno de los funcionarios que trabajaron en el proyecto Trinity, muy secreto y muy oculto, y ellos llevaron a cabo la prueba no tirándolo desde un avión, sino montando el arma en una torre de prueba, la cual, desde la cual dejaron caer la bomba. Aquí estaban montando el gadget, y aquí tenemos la explosión, un registro gráfico. Se llegaron a detonar el equivalente a 20 kilotones de TNT. Ok, un kilotón son 1.000 toneladas de trinitotolueno. El trinitotolueno se utiliza como la
referencia del poder energético que desprende una bomba. Estamos hablando entonces que aquí estos señores detonaron el equivalente a 20.000 toneladas de TNT. ¿Ok? ¿Qué pasaba entonces? Japón había dado mucha contienda en los territorios insulares que estaban dominando. Iwo Jima, Okinawa, fueron unas batallas muy sangrientas y se volvió un fenómeno de bombardeo sistemático, como el realizado por los mismos alemanes sobre Inglaterra durante el principio de la guerra y que fue realizado por los mismos ingleses después sobre los alemanes cuando ya tenían al ejército alemán sometido. El 10 de marzo de 1945 se llevó uno de los bombardeos más representativos de la Segunda Guerra Mundial en la parte del Pacífico, que fue el gran bombardero sobre Tokio. ¿Por qué fue representativo? Porque los americanos utilizaron el aparato de bombardeo más eficiente que poseían a la fecha, el bombardero B-29. Esto era un bombardero con una capacidad de transportar hasta 9 toneladas de armas convencionales y su poder de devastación era bastante importante solamente con un solo bombardero. Pues despegaron 334 B-29 Super Fortress y fueron dirigidos hacia Tokio. 279 de ellos dieron en el blanco. Los americanos no utilizaron trinitotoluano, utilizaron 1.700 toneladas de napalm. Y si vamos a hacer más o menos una proporción, estaríamos hablando que un bombardeo que duró aproximadamente 3 horas, que empezó en la madrugada en la noche del 9 de marzo y finalizó en la madrugada del 10 de marzo, durante 3 horas estuvieron disparando las bombas. Estas 1.700 toneladas de napalm equivaldrían, guardando la proporción con el TNT, a 1.7 kilotones, para guardar la proporción de lo que pasó en Hiroshima. Pues bien, este gran bombardeo sobre Tokio dejó la ciudad acabada. Recuerden que la cultura japonesa tiene casas de madera, casas de papel. Ellos por eso utilizaron el napalm, puesto que el TNT con su capacidad explosiva mucho más fuerte sirve para una construcción de concreto, de hormigón, de acero. Pero esto eran unas casas de papel y la idea de los americanos era hacer desistir. Y este es el aspecto como quedó la ciudad de Tokio después del bombardeo. 100.000 fallecidos se contaron inicialmente por bombardeo y aquí tenemos una foto a la izquierda de cómo era Tokio antes de, una foto de Tokio después del bombardeo. Se arrasaron 47 kilómetros cuadrados según los cálculos que se hicieron de la extensión del daño. Vemos cómo se apilaban los cadáveres completamente calcinados por el napalm sobre los japoneses. Y sin embargo, Japón no se rendía. Hay un hecho muy importante y es a recordar, sé que a los que les gusta la historia, estos hechos parecen hechos insulsos o hechos que son poco determinantes, puesto que lo más llamativo, la explosión de la bomba, el ataque a Pearl Harbor, la batalla de Midway, son hechos muy puntuales. Pero estas reuniones, como la reunión que se llevó en Yalta, donde ya las 3 grandes potencias aliadas, Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña, estaban pensando cómo iba a organizarse la Europa después de que los nazis fueran vencidos. Pues bien, este protagonista, el presidente Franklin Delano Roosevelt, tenía mucha presencia y era un zorro viejo que sabía manejar a Churchill, sabía manejar a Stalin y había cierto grado de camaradería y respeto. Esto fue del 4 al 11 de febrero del 45. Ya Alemania estaba próximo a perder, eso es lo que vaticinaban todos. Pero ocurrió un hecho. El 12 de abril de 1945, a las 3:35 de la tarde, el presidente Roosevelt muere súbitamente, manifestando una cefalea intensa y desmoronándose encima de su escritorio. Ese mismo día, a las 7 de la noche, solo unas 3 horas y media después, estaba prestando juramento quien hasta entonces había sido su vicepresidente, Harry S. Truman. Truman apenas tenía 4 meses en el gobierno, desconocía todo absolutamente el proyecto Manhattan,
Hay una anécdota de que Truman se presentó muy angustiado en la Casa Blanca y le da sus condolencias a Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente Roosevelt, y le comenta en qué puedo ayudarla, señora Eleanor. Y ella le dice, no señor, díganos nosotros en qué podemos ayudarle a usted, porque usted está heredando una guerra fratricida, y usted va a necesitar muchísima ayuda y muchas oraciones. Pues bien, los hechos siguieron presentándose y como se vaticinó en la reunión de Yalta, el 30 de abril de 1945 ocurre un evento. Hitler se suicida en su búnker al ver que toda la gran idea que había tenido había desaparecido, se había fumado entre sus manos por su deseo guerrerista, por su deseo de conquista, por la matanza indiscriminada del pueblo judío. Y el 8 de mayo de 1945 finalmente se da la rendición de Alemania. Esto llevó a que el actual presidente de los Estados Unidos, Truman, Churchill y Stalin, se reunieran entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945 en Potsdam. Potsdam queda a pocos minutos o al sur de Berlín para demostrar que estaban en el territorio que antes era propiedad de Hitler, y ellos allí decidieron no solamente terminar de repartirse la torta, como podría decirse coloquialmente, sino de ver qué iba a pasar, porque la guerra seguía presente y seguía presente en el Pacífico, y en ese momento los únicos que estaban poniendo la carne de cañón, los que estaban poniendo todos los recursos eran los norteamericanos. Se dice que esta es una de las fotos más hipócritas de la historia, donde vemos a Truman, que tenía una altísima desconfianza a Stalin, y Stalin, viendo que este recién nombrado presidente no tenía el mismo carisma que poseía Roosevelt, vio oportunidad tal vez de aprovecharse. Y cuando se acaba la reunión en Potsdam, el presidente que se devolvía para Estados Unidos llevando toda la información de lo que pasaba en el Pacífico, firmó la orden después de que le informaron cómo había sido la prueba en el Álamo. Firma inmediatamente la orden a bordo del USS Augusta en la mitad del océano de lanzar la bomba atómica. Su principal argumento fue salvar 500.000 vidas americanas. ¿En qué se basa? Y también las japonesas de paso. En estas estadísticas que se ven no tienen sangre, no tienen carne, pero son estadísticas importantes. En Iwo Jima los estadounidenses perdieron casi 7.000 soldados y los japoneses 3 veces esa cantidad. En Luzón perdieron casi 3.800 soldados y los japoneses una cantidad impresionante, casi 114.000 soldados. Okinawa, que fue una de las batallas también más severas y más salvajes, 20.162 americanos y 98.000 japoneses. Ese fue el principal argumento que esgrimió Truman como justificación para botar la bomba atómica. La bomba atómica fue llevada a un sitio, ahora lo vamos a ver, pero se tenía que ver cómo iban a hacerlo. Ellos con sus prácticas habían determinado que la mejor forma era hacerlo desde el aire, obviamente, y para eso designaron al coronel Paul Tibbets, quien en el momento de tripular el famosísimo Enola Gay, el B-29, que él mismo bautiza el día anterior al lanzamiento de la bomba con el nombre de su madre, era el comandante del grupo compuesto 509. Todo el mundo habla de Enola Gay, pero en realidad fueron varios B-29 que volaron junto con esta superfortaleza para acompañarlo en el proceso de llevar la bomba. La bomba fue llevada a Tinian. Uno ve a Tinian y dice, wow, es un sitio grande. Pues realmente es esto es Tinian. Está a 2.000 algo kilómetros de Hiroshima, está más al sur de Iwo Jima, y desde este punto llevaron la bomba atómica en el avión. A este punto lo llevó el USS Indianapolis, que fue después hundido por un submarino y perecieron como 600 americanos, 300 de ellos fueron devorados por tiburones. Es una de las historias paralelas que se puede ver al respecto de esto. Vemos entonces el B-29 Boeing, B-29 Superfortress o Superfortaleza, con un alcance de 5.230 kilómetros,
y con una capacidad de carga que iba entre 9 a 15.000 toneladas, perdón, de 9 a 15 toneladas. Vemos entonces que este Enola Gay era uno de estos. Este es otro protagonista. Ya tenemos al conductor del avión, al avión y lo que llevaba. El Little Boy se consideraba que tenía una carga de TNT equivalente a 14.5 kilotones, con un peso que les comentaba que era de 4 toneladas, 64 de esos de kilos de uranio. Aquí lo estaban ensamblando y preparándolo. No quisieron llevar el arma preparada por riesgo de que fuera a explotar durante el despegue. Le prepararon un hangar especial, un pit de carga especial. El avión no fue cargado con la bomba. El avión aquí se ve cuando está aparcando encima del sitio para poder elevar con una grúa especial fabricada especialmente para presentar la bomba y finalmente cargada. A las 2:45 de la madrugada del 6 de agosto de 1945, el coronel Tibbets prende motores, utiliza toda la extensión de la pista. De hecho, prácticamente no despega, no porque no tuviera la fuerza el avión, él quería despegar lo más suave posible para evitar cualquier sacudida, puesto que él sabía que la bomba que llevaban, aunque nunca le dijeron exactamente qué era algo especial. De Tinian voló entonces y se encontró con otras dos superfortalezas en Iwo Jima, y de Iwo Jima viajaron hacia Hiroshima. ¿Por qué se eligió Hiroshima? ¿Qué pasó con los otros blancos, ciudades más importantes? ¿Por qué no Tokio? Porque ellos habían visto el efecto que había producido en el Álamo la explosión del proyecto Trinity. Ellos querían dar un golpe, querían demostrar fortaleza, querían que fuera un sitio representativo culturalmente. Kioto fue contemplado, pero Kioto tiene una ascendencia cultural muy importante y varios estuvieron en contra siquiera de botar la bomba atómica. Decían que con mostrar lo que habían logrado en el Álamo y de demostrarle a los japoneses que esto era una realidad y que tenían la ingeniería para hacerlo, se hubiera podido evitar la pérdida de tantas personas. El hecho fue que el avión despegó a las 2:45 de la madrugada, recorrió 2.526 kilómetros. Es un avión con más velocidad de la que podríamos pensar que pudo haber alcanzado, probablemente por la naturaleza de lo que llevaban. Trataron de hacer un viaje muy tranquilo. Cuando llegaron a territorio japonés no encontraron ninguna resistencia. De hecho, la aviación japonesa estaba ya vencida. No tenían ni siquiera combustible. Los últimos aviones y pilotos experimentados habían sido sacrificados en la forma kamikaze hacia el final de la guerra. Así que, sin oposición alguna, el avión pasó por Hiroshima en un día muy despejado. Su objetivo era este. Este era el objetivo real, pero el epicentro fue el hipocentro. En realidad no es epicentro, sino hipocentro, puesto que esto detonó en altura. Esta es la vista que tuvo el bombardero, o sea, la persona que estaba encargada de botar la bomba, y este era el puente de referencia. El puente Aioi era muy destacable desde el aire por su forma de T, como ustedes pueden ver, y era fácilmente identificable por el bombardero. El hecho que la bomba no hubiera caído exactamente donde el puente, donde ellos pretendían, fue simplemente por el efecto de los vientos, y el hipocentro terminó siendo sobre una clínica, y a las 8:15 fue lanzado el Little Boy. El tiempo que esta bomba descendió fue aproximadamente de 50 segundos, durante los cuales el coronel Tibbets, ya sin esa carga, le puso la máxima presión a sus motores para escapar. Pues bien, al principio, aquí tenemos una carga convencional, una bala de uranio, una matriz de uranio. Esta carga convencional con un altímetro que tenía la bomba, al llegar a cierta altitud determinada, iba a impulsar la bala de uranio para empezar el proceso de fisión. Y así un átomo iba a ceder un neutrón y empezar la reacción en cadena que finalmente, cuando estuvo a una altura de 600 metros, disparó el infierno, como describieron muchos. Esto es lo que veníamos hablando, el principio por el cual se presenta la... Era un principio muy básico, lo conoce cualquier persona que sepa de armas de guerra, y eso lo podría hablar desde la época de los mosquetes. Así que tanta tecnología por un principio tan básico, esto es lo que ocurrió a las 8:15 con 45 segundos, que fue registrado por los aviones que iban escoltando a la Enola Gay
fue algo que ni los mismos pilotos, ni los mismos tripulantes del Enola Gay pensaron que se podía dar. De hecho, tuvieron que salir a toda velocidad y a pesar de eso, la ráfaga, el estallido, la onda sónica los alcanzó tanto que pensaron que los estaban bombardeando. Muchos años después, en 1970, cuando se codificaron las grabaciones de la cabina, hubo comentarios como el del piloto de la torreta de cola, que comentaba, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Otro de ellos, que estaba aquí sentado al lado de Tibes, el copiloto, comentaba que sentía un sabor a plomo en la boca. Esto es una foto en el momento de uno de los aviones de reconocimiento, donde se ve el clásico hongo, que alcanzó una altura de 6 kilómetros y tuvo un tamaño de casi 300 metros. Pues bien, mientras Enola Gay retornaba después de un vuelo que duró 12 horas 13 minutos desde su despegue a Tinian el mismo 6 de agosto a las 2:58 de la tarde, que fueron recibidos como héroes porque habían logrado un hito en la historia de la milicia. Veamos qué pasaba en Hiroshima. Esta era Hiroshima a la izquierda antes de bombardeo, Hiroshima después de bombardeo. En el momento específico del bombardeo, dentro de un radio de 500 metros, todo lo que se encontró allí se calcinó, se evaporó, no quedó ni el polvo. 80.000 personas murieron inicialmente y se contaron en diciembre de 1945 60.000 personas más que habían muerto por efecto de la radiación. Esta imagen es icónica, es el famoso Domo de la Paz que ha adornado toda nuestra presentación desde que empezamos. Vemos que en Hiroshima el radio de total destrucción, no de destrucción total, el radio de total destrucción, no quedó nada, abarcó 1.6 kilómetros del hipocentro. Hipocentro, puesto que la bomba estalló más o menos a 150 metros en dirección horizontal de la cúpula de Genbaku, que hoy es conocido como el Domo de la Paz, y a 600 metros de altura, justo encima de una clínica que se encontraba en este sitio, la cual fue completamente pulverizada. Estos restos que se pueden ver hoy en día en Hiroshima se constituyeron en un monumento para recordar el poder destructor de la bomba atómica. Se alcanzó solamente con ese disparo de esa sola bomba a devastar, a acabar con 12.1 kilómetros cuadrados. El 69% de los edificios de Hiroshima fueron destruidos en su totalidad. Y esto es una foto panorámica de lo que quedó. Solamente las estructuras de hormigón pudieron resistir en algún grado y este puente fue el único puente viable hacia el sur del hipocentro donde las personas sobrevivientes pudieron tratar de evacuar la ciudad de Hiroshima. Esta es una idea ya mostrando toda el área y toda la extensión que tuvo esta bomba. Los efectos de la bomba, aquí tenemos las famosas sombras de Hiroshima, cualquiera de ustedes lo puede buscar, incluso hay documentales al respecto de esto. Se consideró que en el core de la bomba, en el centro de la bomba, se alcanzaron temperaturas que oscilaban entre 300.000 grados centígrados a 1.000.000 de grados centígrados. Fue tan intensa la luz que se hizo un negativo de las estructuras de este puente, se hizo un negativo de una persona que se encontraba sentada al pie del banco esperando que abrieran el banco, se evaporó la persona, pero su negativo quedó. Vemos otras fotos como este niño que posiblemente estaba jugando la cuerda, que quedó suspendida, inmortalizada en el aire, y vean la sombra de la fuente como un negativo de una película fotográfica. La misma sombra que vimos, el puente que vimos previamente, y este objeto metálico que fue proyectado sobre un puente metálico en el propio Hiroshima. La sombra de una escalera con alguien que iba pasando por ahí. Hibakusha. El Hibakusha se convirtió en un paria dentro del propio Japón, se llamaba literalmente el bombardeado y constituía una serie de personas que estaban secueladas por efecto de esta radiación. Se volvió tan difícil ser un Hibakusha, puesto que eran denigrados, eran considerados prácticamente como leprosos dentro del propio Japón, sin ser ellos culpables de nada. Estos son los efectos de la radiación que podemos ver en esta mujer, los efectos de los queloides en la espalda de los niños, podemos ver las quemaduras, la ropa, como podemos ver de la ropa tradicional, las quemaduras radioactivas
Esta mujer, su kimono quedó al negativo sobre la piel. Y este es uno de los Iwakushas más famosos. Sumiteru Taniguchi. ¿Se ve la imagen? No se ve ¿Aló? la imagen. No se ve la imagen. Yo sí veo. Las actuales. Sí veo. ¿Aló? Por acá todo ok. Doctor Llamas, dele clic sobre la presentación. Aparecen dos iconos de Fernando. Vamos a ¿Ese está buscar. viendo? ¿Ese está viendo, Fernando? Nada, estoy dándole. Sumiteru Taniguchi fue uno de los más, de las imágenes, como que más grotescas que se pudieron ver. Este muchacho quedó con la piel completamente expuesta. Comentaba que cuando el corazón latía, las costillas le impactaban en el corazón. La explosión, tenemos las microcefalias que se dieron después en los niños que nacieron posterior a esta exposición de la radiación. Pues bien, esto tuvo un efecto. No fue inmediato, puesto que los americanos botaron una segunda bomba, que fue la bomba de Nagasaki. Pero el efecto fue que al anunciar Truman de que si los japoneses no se rendían incondicionalmente, ellos iban a seguir arrojando estas bombas. El emperador Hirohito, el 15 de agosto de 1945, firma la rendición incondicional de Japón. Una de las condiciones para que Japón no se hubiera rendido inicialmente después de lo de Hiroshima fue precisamente el hecho de que los norteamericanos habían tratado inicialmente con Stalin y con Churchill en Potsdam de una rendición incondicional, y habían ciertas características como el hecho de la deidificación que tenían de Hirohito, por lo cual ellos decían que sí se rendirían, pero con condiciones. Los norteamericanos dijeron, no señor, son incondicional, si no es incondicional, no vamos a aceptar una rendición. Y después de las dos bombas atómicas, en la bahía de Tokio, el 2 de septiembre de 1945, la delegación japonesa se reúne con la delegación americana, liderada por MacArthur, por Nimitz, que era el comandante de la Fuerza del Pacífico, y firman el armisticio, firman su rendición sin condiciones. Estos lo hicieron en la Bahía de Japón, un despliegue cinematográfico estilo Hollywood, como muy bien le gusta al personal de Estados Unidos, demostrando todo lo que los Estados Unidos representaban para la libertad, etcétera, etcétera. Bien, vino el Japón de posguerra, ven a Hirohito, siguió siendo una figura decorativa por su capacidad de ser un emperador. Vean a MacArthur, ellos se volvieron los dueños realmente de Japón, occidentalizaron a Japón, ayudaron a reconstruir a Japón y consiguieron un socio comercial bastante muy importante que se mantiene hasta los días de hoy. Si a alguien le gusta este tipo de reseñas, este tipo de historias, los invito a ver en Netflix esta película. Es un documental muy, muy bonito, es muy conmovedor, sobre Tsutomu Yamaguchi. ¿Quién es ese señor? Él es un doble sobreviviente a la bomba. Resulta que el hombre era ingeniero naval y estaba en Hiroshima, a 3 kilómetros del hipocentro en el momento que cae la bomba sobre Hiroshima. Pero su familia vivía en Nagasaki. El hombre después de que sufrió la quemadura, sobre todo el costado izquierdo de su cuerpo, perdió un oído, etcétera, de como pudo, tomó un tren y fue a Nagasaki. Llegó sumamente quemado, con vendajes, con el oído perdido del lado izquierdo, y en el momento que está rindiendo el informe a sus empleadores en Nagasaki, cayó la bomba sobre Nagasaki. Es un doble sobreviviente y se dedicó no a promulgar odio ni resentimiento, sino paz, perdón y redención, y a advertir sobre los efectos de las bombas atómicas. Pues bien, miren ustedes, todo lo que pasó
todas las bombas que se tiraron sobre Tokio dieron unos 140.000 muertos aproximadamente. Sobre Hiroshima en forma inmediata y sobre Nagasaki en forma inmediata se tuvieron 100.000 muertos y 81.000 muertos solo con una bomba respectivamente contra el arsenal de bombas que los norteamericanos dispararon durante 3 horas. Esto nos hace tener una idea de la proporción, pero aún estamos cortos. ¿Por qué? Si llegamos a las conclusiones y vemos este par de íconos, el Domo de la Paz y el Arizona hundido, que son monumentos y en cierta forma camposanto, puesto que esto es un sitio muy sagrado para los norteamericanos, estos dos íconos de lo que quedó de la guerra, pues tenemos que ver qué está pasando en la modernidad. Vean uno solo de estos misiles posee el poder destructor de 400 bombas atómicas a 600 bombas atómicas. Y este gráfico quiero que lo analicemos un poco. Vean ustedes el par de punticos pequeñitos que tenemos a la izquierda. Esta es la potencia estimada en kilotones de la bomba de Hiroshima, de 12 a 18 kilotones, y Nagasaki de 18 a 23 kilotones. Los Estados Unidos probaron la bomba de hidrógeno, donde tuvieron 10 megatones, es decir, 10.400 kilotones. Esto estamos hablando de una cosa completamente exagerada en 1952. Y aún estamos pequeños, puesto que los mismos Estados Unidos detonaron una bomba de 15 megatones en el 54. Estaban mostrándole su poderío militar al resto para que vieran que sí tenían más bombas atómicas. La Unión Soviética en el 55 lanza una bomba de 1.600 kilotones, o sea, 1.6 megatones. Nada que ver en comparación con los 10 o los 15 de los Estados Unidos, y Gran Bretaña hace una prueba similar en el 57. En el 61, los rusos hacen explotar la bomba que actualmente es la bomba que más poder se ha explotado nuclear en el mundo, y lo hicieron con 50 megatones o 50.000 kilotones. Lo hicieron en 1961. De hecho, Nikita Khrushchev, en su rifirrafe de la Guerra Fría con el presidente Kennedy, cuando se presentaron, él le dijo que la bomba realmente tenía la capacidad de producir hasta 100 megatones, pero que le bajaron la intensidad a la bomba porque esto, con una bomba tan intensa, podría romper tal vez los cristales en el Kremlin. Eso fue una broma, pero querían demostrarle realmente que la Guerra Fría estaba en pleno proceso. Los chinos en el 67, los franceses en el 68, los indios en el 98 y los pakistaníes en el 98. Y todas estas últimas pruebas han sido llevadas a cabo por Corea del Norte en el 2006, 2009, 2013, 2016, 2016 de nuevo, y en septiembre de 2017, y ven que la última tuvo de 50 a 60 kilotones de fuerza. ¿Qué nos está enseñando esto? Que vamos nosotros a tener a un Hiroshima, a un Nagasaki. No, vamos a tener una bomba nuclear que tiene la capacidad de tener el poder, no de destruir al enemigo solamente, sino de destruirnos a nosotros mismos. Y vean que todas estas, la bomba más potente de Corea del Norte tiene 250 kilotones, pero estamos hablando de que hay una bomba nuclear de los Estados Unidos que tiene 9.000 kilotones y nos quedamos cortos. Este misil ruso tiene 50 megatones o 50.000 kilotones, como quieran decir, que palidece al poder de la bomba nuclear más poderosa que pueden tener los norteamericanos. ¿Qué enseñanza nos tiene que dar de esto? Que estos mausoleos, este es el de Nagasaki, que son ahora icónicos, no debemos tener más sitios de estos en el mundo. No se debe repetir un Pearl Harbor, no se debe repetir un Hiroshima, no se debe repetir un Nagasaki. Ahora, analicemos, ¿qué piensan ustedes? Como dice Osvaldo siempre, vamos a algo para llevar a casa. ¿Por qué realmente los Estados Unidos botaron las bombas atómicas en Japón? Recuerden la geopolítica. Resulta que los rusos, cuando terminaron de pelear con los alemanes, ya no tenían más contra quién pelear. De hecho, existen analistas internacionales y políticos que hablan de que el desembarco a Normandía fue una forma de mostrarle a Stalin de que no debía creer en su expansionismo comunista, puesto que él acabar desde la zona del este con
Hitler y venirse desde Stalingrado con todo el poderío militar de Rusia y recuperar Checoslovaquia, Polonia. Él no tenía quien lo detuviera una vez pasado Alemania. Así que decidió entonces el día de mostrarle poderío militar a los rusos y que se quedaran quietos. Sería Hiroshima tal vez una forma de mostrarle a los soviéticos que se quedaran quietos, puesto que el 8 de agosto, 2 días después de haber arrojado la bomba a Hiroshima, los rusos le declararon la guerra a Japón. Truman veía que se podía expandir el comunismo entonces hacia el lejano oriente, afectando a Japón y a todos los territorios insulares. Entonces, hay muchas teorías. Era una arma militar, disculpen que esté en inglés, un arma militar para finalizar la guerra rápidamente, salvar vidas y mantener a los rusos fuera de la guerra. Lograba muchas cosas con un solo objetivo: hacer una venganza por Pearl Harbor y de los japoneses que hacían sus crímenes de guerra contra los prisioneros de guerra aliados. Se dice que los japoneses eran muy mezquinos, eran muy agresivos con los prisioneros, puesto que dentro de su idiosincrasia el rendirse era un deshonor. Consideraban menos que gente a los prisioneros americanos que se habían rendido en las diversas batallas que habían tenido, y con ellos hicieron hasta experimentos para ver el efecto de estas armas en las vidas humanas, para ver cómo ellos podían, qué efectos podían tener en las personas, y para asustar a los rusos para que no vinieran a confrontar al oeste, que ya habían visto y vimos que se ocurrió una división de la Alemania en este y oeste. Y bueno, esto es un sobrevuelo realmente, los detalles son bastante importantes desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista guerrerista, pero en general espero que la presentación les haya cumplido con las expectativas, y pues estamos abiertos a la discusión. Sé que hay personas que le encanta este tema y pues cualquier aporte es completamente válido. Muchas gracias a todos.